Padre, te agradecemos en esta mañana tu amor, tu misericordia, tu bendición. Señor, te bendecimos y te hemos adorado a través de nuestras alabanzas y de nuestras ofrendas colectadas aquí. En este momento, Padre amado, que ahora vamos a acercarnos a tu palabra, te pedimos que hable a la vida de tu pueblo, que hables a la vida de cada persona que la va a escuchar y que por sobre todas las cosas, Señor, esta palabra no solamente quede en nuestra memoria, sino también que sea sembrada en nuestros corazones. Te pedimos todo esto, mi Dios, por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor, el Redentor de nuestras vidas. Amén. Seguimos, ustedes saben que estamos como iglesia en la carta a los Corintios, Primera Corintios, tanto en los estudios bíblicos como en nuestras predicaciones. Los jueves vamos apenas en el primer capítulo 1, y ya en las predicaciones, como vieron el domingo pasado y hoy, estamos en el capítulo 4. La predicación de hoy lleva como título la necesidad de un discipulado multiplicador. Yo creo que cuando oímos la palabra discipulado es algo entendido por todos nosotros, y obviamente multiplicador sabemos que es que se replica, que se va incrementando y se va desarrollando, que va pariendo. Tenemos como versículo principal de la predicación 1 Corintios 4:15, pero vamos a abordar del 14 al 17. Yo quisiera leer el 4:15 porque esto nos pone como en la ruta, nos lleva a la idea central de lo que nos dice la palabra aquí en esta porción de 1 Corintios 4. Dice 1 Corintios 4:15, la versión de Biblia, Nueva Traducción Viviente: pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia, o sea, el Evangelio. Cuando se escribe esta carta, cuando se escribe este versículo que acabamos de leer, el escritor de la carta a los Corintios está escribiendo a una iglesia la cual es su hija, o sea, es una iglesia que él funda, que él va y la planta como misionero, sale, y es una iglesia que él le dio forma como siervo de Dios. Y la idea central de lo que se está expresando aquí en estos versículos de nuestra meditación de hoy es acerca del crecimiento del cristiano. Dios ha establecido mediante su palabra de qué forma los cristianos vamos a crecer. Hay muchas metodologías que se han desarrollado a través del tiempo. Hay personas muy bien intencionadas que han desarrollado métodos de crecimiento espiritual que necesariamente no son malos, pero hay una forma que la Biblia establece y que es una forma que nosotros no podemos obviar. El crecimiento de un cristiano no se da solamente escuchando prédicas. Muchas personas lo único que hacen es escuchar prédicas cuando vienen a la iglesia o en las redes, en su teléfono, en la computadora, en los medios que tienen. Entonces, lo que queremos dejar por sentado, y le pido a Dios que dirija a cada uno el entendimiento de cada uno de lo que va a ser expuesto a esta meditación a través de la Biblia, de que el crecimiento de una persona, de un cristiano, no se da solamente escuchando predicaciones. Hay una forma que Dios ha establecido. Y esta forma Dios la ha establecido y la explica en este pasaje de 1 Corintios 4. Aquí el Señor nos enseña a través del escrito del apóstol Pablo en la 1 Corintios que caminar con una persona madura es una metodología establecida por Dios para que el cristiano pueda crecer. Una persona que te enseña, una persona que te guía. Cuando se habla de discipulado es porque alguien con más conocimiento, con más madurez que tú, te toma de la mano y te lleva en ese crecimiento espiritual. Hay una realidad. Nosotros quizás vivimos en la era donde más información hay. No solamente bíblica, no solamente para el pueblo cristiano. Y nosotros, en todo el sentido de la sociedad,
la sociedad de hoy es una de las sociedades mejor informadas a través de la historia. Usted quiere saber algo, usted tiene no solamente el internet, sino que ahora tenemos la inteligencia artificial, que le recoge en segundos información de lo que usted quiera saber. Hacíamos un ejercicio en la casa, Miguel y yo le estaba enseñando, mira al nivel que va la tecnología. Tú, por ejemplo, entras el nombre de esta iglesia para investigar sobre ella, y te trae todo lo que existe públicamente de la iglesia. Une diferentes páginas electrónicas, bases de datos que son públicas del gobierno, la institución, el día que se instituyó, dónde, toda esa información está ahí. Pero ¿qué hace ahora la tecnología? Que la une y te la trae en una sola página. Entonces, es un tiempo que vivimos donde hay información de sobra. Y así mismo pasa con el Evangelio. Cuando nosotros vamos a las redes, hay predicadores por todos los lados, hay estudios bíblicos, hay clases de formación teológica, hay de todo. En audio, en video, cursos de ciclo corto, cursos extendidos, hay toda la información que usted pueda necesitar, están ahí. Ahora, hay algo que no está, y es que aún con todo eso, el crecimiento espiritual no es visible de los creyentes. Quizás la era donde la iglesia ha sido más inmadura en la historia del pueblo de Dios es ahora. Que más inmadurez, más carnalidad, más cosas se ven, quizás porque las redes sociales están más activas, pero lo que cuando tú lo pones en paralelo, el nivel de información que la gente recibe con la respuesta que tiene la iglesia, usted dice, pero acá hay lo que no me cuadra. Hay mucha información allá afuera y la iglesia no ha crecido consonantemente con esa información. Inclusive es uno de los tiempos con tanta información disponible donde más dureza de corazón ha mostrado la humanidad para recibir la palabra de Dios. Entonces, eso a nosotros nos debe llamar la atención y venir a la Biblia y preguntarnos, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde estamos fallando? Cuando leemos estos versículos de Primera de Corintios 4, vemos en los versículos 14 y 15, vemos como la Biblia nos insta a que seamos padres espirituales. Es un término que usa el escritor de Primera de Corintios. Padres espirituales. No a que seamos simples maestros. Un maestro es una persona que viene, te enseña y no tiene necesariamente que estar conectado contigo. Cuando usted va a la escuela, usted va a cualquier tipo de lugar de formación, hay un maestro que a veces ni siquiera lo conoce a usted de cara, solamente conoce su nombre, especialmente en las universidades. Usted recibe docencia con esa persona y esa persona usted no lo conoce personalmente, pero es su maestro. Entonces, la palabra nos está llamando a nosotros a través de estos versículos a que no seamos simples maestros, sino que más que maestros seamos padres espirituales. Y les invito a que lean conmigo los versículos 14 y 15 de 1 Corintios 4. Lo voy a leer en la Reina Valera y después lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente para que veamos el paralelo a lo que dice la Biblia. Dice en la Reina Valera, 1 Corintios 4, versículos 14 y 15, hablando aquí el escritor de Corintios, obviamente a la iglesia de Corintios, no escribo esto, o sea, todo lo que le está diciendo acerca del ministerio de los apóstoles, de la instrucción que le está dando, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Le está llamando hijos. Porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y lo voy a leer en un lenguaje más popular. Versículo 14. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirlos como a mis amados hijos. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros, y aquí entendemos la palabra ayos, que les enseñaran acerca de Cristo,
tienen solo un padre espiritual, pues me convertí en su padre espiritual en Jesucristo cuando les prediqué el evangelio o la buena noticia. El escritor de Primera de Corintios utiliza la relación del padre con el hijo como un ejemplo para ilustrar qué tipo de relación es la que él, como maestro, como guía de ellos como cristianos, qué tipo de relación es la que se debe establecer. Dice, yo les escribo como un padre. De muchas formas, nosotros como iglesia hemos venido insistiendo desde el inicio en los estudios bíblicos, en las diferentes cosas que hacemos, que las personas para crecer necesitan un acompañamiento. Una persona no crece solo. Por eso no puedan haber cristianos que sean llaneros solitarios. Usted tiene que tener alguien que lo instruya. Cuando miramos los ejemplos fuera de la iglesia de los atletas, todos los deportistas tienen entrenadores. Entrenadores que los van guiando paso a paso. No solamente en las destrezas de la disciplina del deporte que practican, sino en su vida personal, su descanso, su alimentación, su tranquilidad, cómo deben manejarse. Todos los pormenores que envuelven su vida, tienen una persona que lo está guiando. O sea, en otras palabras, tienen un acompañamiento. Pero este acompañamiento viene dado por el mismo Dios desde el inicio, a través de la Biblia. Porque un maestro no solamente provee información. Un maestro que guía, un maestro ya en el plano de la palabra de Dios, de la vida cristiana, no solamente provee información. Este maestro trabaja para transformar el corazón de la persona que está instruyendo. Cuando un cristiano está acompañando, un cristiano maduro, está acompañando a una persona que nace en el evangelio, no solamente le está enseñando lo que dice la Biblia, lo que significa y cómo esto se aplica, sino que esta persona está trabajando para que el corazón de ese individuo sea transformado. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a vivir el evangelio para poder ser de testimonio y poder ser también padres espirituales a otras personas. El padre se involucra. Conocemos un hermano, pastor de muchos años, que él siempre dice que usted no es el pastor de una persona si usted no está involucrado en su vida. Y es correcto. Si usted no está involucrado en la vida de una persona, entonces usted no es el pastor de esa persona. Eso no existe. Porque un pastor es un guía. Un pastor es tu guía espiritual. Es quien te conoce, es quien conoce tu vida, es quien te ayuda a discernir esas cosas que muchas veces tú no las entiendes. Es esa persona que en lo que Dios ha instituido está puesto por Dios para eso. Para guiarte, para alimentarte, para protegerte. Para llevarte por el camino que lleva a Dios. Por eso, dicho sea de paso, por los pastores hay que orar mucho. Hay que orar mucho por todos nosotros los que tenemos esta responsabilidad, porque delante de Dios debemos dar cuenta por las personas que estamos guiando. O sea que el padre se involucra, no solo enseña, pero el padre también es un ejemplo. Ese padre espiritual, ese guía, ese mentor, esa persona que acompaña a un cristiano que viene creciendo en el evangelio, también es un ejemplo, debe ser un ejemplo, porque a veces usted ve personas que quieren guiar a otros, pero ellos mismos no saben para dónde van. Y eso es muy común. Ellos mismos se declaran maestros, ellos quieren ser discipular personas, ellos quieren mentorear personas, pero cuando usted mira su vida, tú dices, pero ¿y sobre qué base esta persona me va a guiar a mí? Porque la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. No puede. Entonces, por eso, los cristianos debemos de mirar hacia personas con madurez. Si yo me voy a dejar guiar por alguien, yo tengo que tener la certeza de que esa persona tiene la condición para guiarme. Porque si no, imagínense. Puede ser muy buen hermano, puede tener muy buenas intenciones, pero ese no es el punto. El punto es que tú no tienes las condiciones para guiarme. ¿A dónde me va a llevar? Si tú mismo no sabes para dónde va.
Entonces, eso la palabra nos enseña aquí a través de estos versículos, que el ejemplo debe ser algo visible. O sea, el ejemplo que yo doy para las personas que yo estoy guiando en el Señor debe ser visible. Usted tiene que ver en mi vida que yo soy un ejemplo de lo que yo predico. Yo soy un ejemplo de lo que yo vivo, de lo que yo le digo a usted. Si yo le digo a usted, mira, tienes que mantener un peso ideal, usted me va a decir, pero ¿y con qué moral tú me estás hablando? No puede. Porque, dame el favor, así mismo la vida cristiana. Yo tengo que tener moral para decirle a usted lo que le estoy diciendo. Yo tengo que tener un testimonio de lo que yo estoy hablando. No es palabras, es hecho. Es que yo pueda, es que con mis acciones en mi vida, usted pueda ver más allá de lo que yo le digo. Que mis acciones hablen más alto que mis palabras. Por eso dice en el versículo 6, cuando miramos acá, en el versículo 16, perdón, cuando miramos acá en primera de Corintios 4, dice, así que les ruego que me imiten, dice la nueva traducción viviente. Y la Reina Valera dice, así, por tanto, les ruego que me imitéis. O sea, le dice, imítenme a mí. Él llega, mira el punto, al punto de convencimiento que tenía este hombre. Él le dice a ellos, no solamente les instruyo, no solamente les escribo, imítenme, hagan lo que yo hago. Hay que tener mucha, estar muy convencido de que usted está en lo correcto. Para usted decirle a una persona, imítame a mí. Porque usted sabe que somos imperfectos, cometemos errores. Ahora, cuando usted le dice a otro, imítame a mí, usted tiene que tener, y especialmente cuando estamos hablando de las cosas de Dios, cuando estamos hablando del Evangelio, de lo que Dios ha establecido. Digo, wow, Pablo fue bravo. O sea, estaba muy convencido de que estaba haciendo lo correcto. Imíteme a mí. En una cultura como la de ahora, como decía cuando comenzamos, que tiene toda la información, cuando la comparamos con aquel entonces, donde no había internet, donde no había esta información que se podía acceder a ella tan fácilmente, sino que todo lo contrario, para comunicarse con una persona que vivía a cierta distancia, había que enviar una carta, y esa carta a veces duraba meses para llegar. Y bajo ese contexto, él le dice a ellos, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque para ellos poder imitar a él, ¿de qué manera lo iban a imitar? No porque están viendo en las redes sociales lo que él publica, porque no había redes sociales. Es porque conocían su vida. Es porque estuvieron con él y conocieron su testimonio. Es porque vivieron al lado de este hombre. No solamente le instruyó las cosas que se entendía que debían saber, sino que él les modeló lo que debían hacer. Porque las personas repiten lo que nosotros hacemos. A veces nosotros, usted se fija en su entorno, y yo me gusta usar esta ilustración de los hijos. Usted se pone a mirar a sus hijos con ademanes, con formas que son suyas. ¿Usted le dijo que lo hicieran? No, pero ellos lo repiten. ¿Por qué? Por lo que están mirando. Ellos repiten lo que usted hace. A veces de manera consciente, a veces de manera no consciente. Yo recuerdo hace varios años, tenía una cierta dificultad en la espalda baja y eso me estaba causando muchos problemas. Y cuando un día estoy caminando así, porque me sentía mal, recuerdo que mi hijo tenía como 3 años quizás, 2 o 3 años. Y yo venía caminando, iba hacia el baño, caminando así, y detrás de mí venía él haciendo lo mismo. Yo creo que hasta me llegué a ver un video sobre eso. ¿Por qué? Está imitando, parece que le pareció gracioso, no sé, pero él estaba imitando lo que yo estaba haciendo. Y así de la misma manera, las costumbres, la forma. Ustedes, por ejemplo, que muchas veces, aunque no se da 100% en todos los casos, pero una muchacha cuando su madre la cría y está criada cerca de su mamá, la mayoría de las cosas que ella hace, aunque tenga su propio estilo como es natural, la hace replicando el patrón de mamá. Porque su mamá le enseñó así, tanto con lo que le habló como con lo que le modeló. Por eso, nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a guardar el testimonio, a mantenernos en integridad, porque hay otros que vienen detrás de nosotros mirando. Nuestros hijos, en cuanto a la iglesia, nuestros hermanos. Un cristiano ya que se considera un cristiano maduro, los nuevos creyentes que van llegando, te ven a ti como un modelo a seguir. Entonces, lo que tú haces, manda un mensaje. Tú puedes ser cariñoso, tú puedes ser
una persona muy afable, que da ánimo, que da aliento, pero si tu conducta no es congruente con lo que dice la palabra, tú estás mandando un mensaje de tropiezo para esas personas nuevos creyentes. Tú estás mandando un mensaje que le va a servir de problema a esa persona y por consecuencia te estás metiendo en un problema con Dios. Porque está pisando un terreno peligroso. Un mentor, una persona que acompaña a otro, no solamente, como decía hace un momento, enseña, sino que también abre la puerta de su realidad. Si acá llega un matrimonio joven y ese matrimonio comienza a caminar su vida en el Evangelio, lo mejor que le puede pasar a ese matrimonio es que un matrimonio maduro, un matrimonio de testimonio, acompaña a ese matrimonio joven a cómo llevar su vida matrimonial en el Evangelio. Porque se predica con el ejemplo. Su finanza. Si usted llega a la iglesia con una vida completamente desordenada y tiene 70,000 deudas, le debe a todo el que presta, un cristiano no puede estar en eso, porque es un mal testimonio. Entonces, tiene que tener una persona que le acompañe y le enseñe. Mira, la Biblia nos manda a esto. Un cristiano debe organizar su vida en su finanza, en su matrimonio. Debe organizar el manejo, por ejemplo, de cómo yo manejo mi tiempo, mi estrés, el tiempo para el Señor. Es ese acompañamiento que no todo va solamente al conocimiento. Es alguien que te diga, y ahí convienen las preguntas. ¿Y cómo tú lograste eso? ¿Y cómo se logra esto? ¿Y cómo se llega hasta aquí? Y muchas veces, no solamente explicándole cómo se llega, sino guiándole paso a paso, hasta que esa persona vuele solo. ¿Ustedes viste como cuando un ave tiene su polluelo, que cuando nacen, que acaban de salir del cascarón, la madre viene y le trae comida al nido y se la pone hasta en la boca? Ahora, después que esa ave echa sus plumas y comienza a volar sola, ya llegó su tiempo de salir. Igual que nosotros. Usted agarra un hijo, lo tiene, lo guía, lo enseña a caminar, lo enseña a bañarse, a cepillarse, lo enseña lo que es la vida, lo lleva a la escuela, lo instruye. Cuando ese hijo crece y es un adulto, ya llegó su tiempo de volar solo. Entonces, eso es un acompañamiento. Por eso el apóstol usa aquí esta imagen de un padre y se atreve a decirle en este versículo 6, miren, imítenme. Porque él entendía que él era un ejemplo digno a seguir por ello. Entonces yo pregunto, y le pido que hagamos este análisis, si lo que estamos haciendo nosotros con nuestra vida como cristianos, de la forma que nos estamos manejando, o sea, nuestro carácter, ¿cree usted que si usted le tocara acompañar a otra persona que está creciendo en el Evangelio, usted le va a servir de bendición o de tropiezo? ¿Cree usted que usted le va a ayudar a crecer o le va a servir de tropiezo? Si usted ahora mismo, cada uno de los que estamos aquí, hacemos un análisis de nuestras vidas, decimos, wow, pero si a mí me tocara ahora mismo acompañar a una persona nueva creyente, ¿le sería yo de bendición con esta conducta que yo tengo? Con estas formas que yo tengo, con este tipo de cosas que me acompañan. Cuando las personas que están alrededor mío me definen a mí como una persona incómoda, como una persona problemática, como una persona así, asado, entonces no lo voy a hacer de ejemplo. Le voy a hacer de tropiezo. Porque yo voy a decir, bueno, pero si este es el maestro que tenga esta condición, ¿pero y para dónde voy yo? Si este es el que me va a enseñar a mí. Dice un hermano mío muy querido, a veces cuando ve ese tipo de cosas dice, ay, los maestros. O sea, de forma sarcástica. Estos son los maestros. Cuando ve personas que quieren enseñar, que quieren hacer, y ellos tienen un desorden en su vida. Entonces, hay una necesidad de que nosotros hagamos un discipulado multiplicador. Ese discipulado multiplicador no se va a lograr a menos que nosotros no vivamos el Evangelio y podamos tener la capacidad de guiar a otros en esa misma ruta. A menos que nosotros no podamos llegar al punto que llegó el apóstol Pablo acá, de decirle a los hermanos, miren, yo soy un ejemplo visible, imítenme a mí. A menos que nosotros no seamos conscientes de que nuestro papel es crecer para estar más cerca del Señor, pero no solamente eso,
sino para cumplir con la misión de la iglesia. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, que la iglesia tiene una misión. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos y por consecuencia a toda la generación de creyentes, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautícenlo en el nombre de Jesús, para que todo aquel que convierta no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir? Y Él no le dijo solamente, háblenle del Evangelio. Él dijo, hagan discípulos. Y hacer discípulo implica acompañar a la persona. Hacer discípulo implica llevar a una persona. Por eso Pablo se refiere acá, en esta carta, en este capítulo, a los hermanos como hijos. Porque yo no solamente le enseñé, yo estuve en sus vidas, yo estuve con ustedes, yo caminé con ustedes para que se formaran, para que aprendieran. O sea que debemos pedirle a Dios que nos ayude a hacer una evaluación personal de saber dónde estamos. Si yo, aunque tenga la edad, el tiempo que tenga en el Evangelio, yo no tengo ese nivel, no he llegado a ese punto, entonces debo acercarme a una persona que yo entienda que tiene la madurez, o debo acercarme a las personas idóneas dentro de la iglesia, los pastores, las personas que tienen la capacidad de guiarme. Mira, yo necesito crecer en el Evangelio. Yo tengo tantos años aquí, yo no en el Evangelio caminando, yo entiendo que yo estoy un bebé. Y necesito ayuda para crecer. Y así usted podrá ser guiado por otra persona, se le puede asignar a una persona que pueda estar con usted, que lo ayude a crecer, que lo ayude a conocer mejor al Señor, que pueda ser un consejero, una consejera dentro de la vida cristiana, donde usted pueda tener la confianza de acercarse. Y cualquiera que sea su circunstancia, usted pueda decir, déjame preguntarle a fulano, a fulana. Y si la cosa pasa a un nivel mayor, déjame ir a los pastores. Pero esas personas que te pueden responder esas preguntas diarias, de la cotidianidad, pero ya esa persona tiene una vida, tiene ya un posicionamiento en su vida espiritual, donde tiene la capacidad para hacer eso. Porque lo que pasa es que si no lo hacemos así, no se cumple con la misión de Mateo 28. ¿Cómo yo voy a ir, voy a predicar y voy a ser discípulo si yo no lo hago de esta manera? ¿Cómo yo hago a alguien discípulo de Cristo si yo no le predico y lo acompaño? No puedo. Yo te predico, tú recibes la información, ahora tú interpretas esa información como tú lo entiendas. Miren, cuando uno está predicando acá o está dando un estudio bíblico, muchas veces usted dice, ahí no hay forma. Yo presenté este mensaje o presenté este estudio bíblico muy claro, muy preciso, muy conciso. Haga una encuesta, y eso está demostrado. Haga una encuesta con las personas que lo escucharon y pregúntele, ¿qué tú entendiste del mensaje? Y usted va a ver muchas cosas que usted no se le esperaba. Este lo tomó una parte, aquel tomó otra, y algunos están totalmente divorciados. Eso pasa. Y así es en todo. En la comunicación pública, cuando una persona habla en público, una cosa es lo que usted dice, otra cosa es lo que la gente entiende y otra cosa es lo que usted intentó decir. A veces lo que usted intenta decir no sabe comunicarlo. Y a veces usted sabe comunicar lo que intenta decir, pero el que lo recibe no lo entendió como realmente usted lo diseñó presentarlo. Entonces, eso es muy complejo. Por eso necesitamos un acompañamiento de alguien con la madurez que diga, bueno, el predicador dijo esto, pero yo sé que como se está refiriendo a 1 Corintios capítulo 4, está hablando de esto. Y aunque quizás dijo una palabra que se le fue, o quizás no supo exponer su idea claramente, yo sé de lo que le está hablando. Entonces te agarra una persona que tiene menos conocimiento, que va caminando, y usted puede decirle, sí, mira, lo que el predicador estaba queriendo decir era esto y esto. Lo que está enseñando acá con lo que está diciendo es esto. Y esto se aplica a tu vida así. Entonces, ahí esta persona que tiene la confianza, que hay una cercanía, que hay un nivel de intimidad con usted, puede ayudarlo a aclarar sus dudas.
¿Y cómo se aplica esto en mi vida de matrimonio? ¿Y cómo se aplica esto a mi finanzas? ¿Y cómo se aplica esto en mi relación con mis hijos? ¿Y cómo se aplica esto en cualquier ámbito de su vida? Y la idea es que necesitamos ese acompañamiento y necesitamos ser ejemplos para poder acompañar a otros. Porque si no, no vamos a poder enseñar a personas para que esas personas repitan lo mismo. Porque nosotros somos acompañados por alguien. Esa persona nos ayuda a crecer. Cuando ya podemos volar solo, entonces nosotros lo hacemos con otro. Pero ese otro tiene que seguir siendo con otro. Y así es que la iglesia se va multiplicando. Por eso es que muchas veces las iglesias no crecen. Porque el miembro llega, se sienta, escucha su prédica, se fue a su casa, jamás abre la boca para hablar del evangelio. ¿Por qué? No está a ese nivel. Y muchas veces no le interesa estar a ese nivel. Porque su interés es escuchar un mensaje que traiga respuesta a mi necesidad emocional personal. Entonces, ahí es donde debemos pedirle a Dios que no caigamos en ese tipo, como decimos en el lenguaje coloquial, de gancho. Que no caigamos en el gancho de vivir una vida cristiana donde yo creo que voy por un camino correcto, donde yo creo que tengo una relación con Dios y estoy más lejos de Dios que cualquiera. No. Relacionarse con Dios es seguir las pautas que la Biblia establece para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cuando nosotros hablamos de un discipulado, de un acompañamiento que multiplica, veamos lo que dice el versículo 17. La Biblia dice, hablando aquí el apóstol Pablo, que fue el que guió e instruyó a Timoteo. Dice, por esta razón les envié a Timoteo. La iglesia que él planta en ese lugar, allá en Corintios. Timoteo, un hermano que viene joven a los pies de este maestro, se forma con el apóstol Pablo. Entonces, este muchacho joven, formado a los pies del maestro que es el apóstol Pablo, el apóstol que sabe a quién formó, que ya conoce, evaluó su carácter, sabe que es un individuo con la capacidad de hacer y cumplir la misión, le dice, ahora ve a los corintios. Y le dice a los corintios, miren, por esta razón yo le envié a Timoteo. Y miren lo que dice, hablando del testimonio de Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. ¿Qué está diciendo con esta palabra? Mi fiel y amado hijo en el Señor. No está diciendo fiel a mí. No. Mi fiel y amado hijo. O sea, es un hijo para mí. En el Señor. O sea, dos condiciones. Mi fiel y amado hijo. Hay una evidencia, por eso dice, por esto yo le envié a Timoteo. Pablo instruyó a Timoteo. Pablo le modeló con su ejemplo y Timoteo absorbió ese ejemplo. No solamente recibió las enseñanzas, sino que lo absorbió. Entonces, Timoteo, por las palabras de Pablo, mostró que él recordaba y hacía lo que su guía, su maestro le había enseñado. Por como él lo define en la introducción que le está dando a los corintios, muestra la Biblia que él hacía y que él había aprendido las enseñanzas. Y muestra de esto es que cuando Pablo le escribe, ya no a los corintios, sino a Timoteo, como una persona que es un discípulo de él, una persona que él formó, le dice las siguientes palabras en el libro de la segunda carta que le envía al mismo Timoteo, segunda de Timoteo 2, versículos 2 y 7, y le dándole un consejo a este discípulo de él, a este hombre que él ayudó a formar, a este hombre que él lo encomendó para que se hiciera cargo de la iglesia en Corintios, porque ya entendía que estaba en la capacidad de hacerlo, de asumir la responsabilidad de seguir el ministerio. Le dice, segunda de Timoteo 2, del 2 al 7, Timoteo, miren otra vez cómo se refiere a él, mi querido hijo. Aquí está ya siendo un hombre formado, ahora fíjense cómo está dándole un seguimiento. Mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Ya Timoteo tiene una responsabilidad, iglesia encima, muchas cosas que
que no había vivido antes, aunque estaba formado para hacerlo, ahora está en la práctica, ahora está en el terreno. Y ahora su maestro, su guía le está diciendo, sé fuerte. ¿Pero de qué manera tú vas a ser fuerte? Sé fuerte por medio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ahora viene, fíjese la importancia de una enseñanza fiel. Versículo 2. Me has oído. No es que tú fuiste al seminario futal, no. Le dice ahora, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlo a otros. O sea, le estás recordando cuál es tu misión. Dice, tú viste mi ejemplo, tú me escuchaste predicar lo correcto, tú me escuchaste enseñar lo correcto. Ahora haz tú lo mismo. Pero haz tú lo mismo con quién. Dice que un punto muy interesante. Dice, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza. En la Reina Valera dice, hombres fieles. Que es otra parte también del discipulado. Hay que saber qué tú le enseñas a una persona y cuándo se lo enseña. Si está en la capacidad de digerir lo que te estás enseñando, si está en la madurez de asimilar lo que le estás enseñando, y si ha mostrado un testimonio digno de que pueda seguirse enseñando otras cosas más profundas. Por eso habla de personas fieles. No de una persona que dice, que va, que viene, no. ¿Fieles a qué? A lo que la Biblia ha establecido. Y le da un consejo para su vida personal. Y le dice, versículo 3, soporta el sufrimiento. Como decíamos en la semana pasada, en la predicación, y era el título del mensaje de la semana pasada, hay un precio. El precio de vivir la vida cristiana. Y aquí el apóstol se está refiriendo en este capítulo 2 de 2 de Timoteo, diciéndole a la persona que discipuló y acompañó, le dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Utiliza dos ejemplos, el de un soldado y el de un atleta. Le dice, mira, la vida cristiana, a menos que tú no sigas las reglas, tú no vas a lograr la meta. Tú puedes creer que eres cristiano, tú puedes creer que estás en lo correcto, pero tú no vas a lograr la meta de lo que tú crees que tienes en mano si tú no sigues las reglas. Y le está hablando a un hombre que conocía las Escrituras, porque ya Timoteo era un hombre formado. Ya Timoteo es una persona que está dirigiendo a otros. Entonces le dice, mira Timoteo, te recuerdo esto. Mantente enfocado. Pon tus pies sobre la tierra. Porque tú no vas a lograr una meta a menos que tú no sigas las reglas. Y sigue diciendo, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas las cosas. A veces cuando nosotros enseñamos a alguien, como decía hace un momento, podemos instruir correctamente, podemos hacer todo lo que está en nuestras manos, pero ya hay una parte que se va a dar entre el Señor y la persona. Hay una parte que cuando yo he sido instruido por mis mentores, por mis guías espirituales, por mis padres espirituales, por mis pastores, por las personas que me han guiado en el Señor, eso va a estar conmigo, ese conocimiento está conmigo, si hemos caminado de la forma correcta ambos. Ahora, hay una parte ya más íntima, más profunda, que es entre Dios y yo. Esa parte se da cuando ya yo he entendido el Evangelio y comienzo a navegar en aguas más profundas y donde solamente Dios puede hacerme discernir ciertas cosas. Y me gustaría hacer una pregunta
para que nosotros la analicemos. Si yo me tocara medir el éxito de lo que yo hago en el Señor, de mi vida cristiana, de mi trabajo en el Evangelio, en la iglesia, en la vida cristiana, ¿cómo yo pudiera medirlo? ¿De qué manera yo pudiera medirlo, el éxito que he tenido como cristiano? Mi éxito como un hijo de Dios, debo decir, porque yo decidí tomar este camino de ser creyente, de ser un cristiano. Ahora, ¿cómo yo puedo medir si yo realmente he sido un cristiano exitoso? Si lo que yo estoy haciendo realmente es algo beneficioso para mí, es algo beneficioso para lograr la meta de lo que yo digo que soy. De acuerdo a lo que explica este capítulo 4 de Timoteo, de Primera de Corintios, la Biblia nos enseña que cuando yo discipulo a alguien, estoy cumpliendo la comisión de Mateo 28. Ahora, ¿cómo yo sé si cumplí la comisión correctamente? Cuando esa persona a la cual yo le prediqué el Evangelio, le enseñé y lo guié hasta ser bautizado, o sea, hasta definirse como un cristiano públicamente, cuando esa persona repite lo mismo. Cuando esa persona hace ese efecto multiplicador, como le decía, por eso Pablo le dice a Timoteo, enseña a hombres fieles, a personas fieles, que sean capaces de enseñar también a otros. Porque el discipulado efectivo siempre se produce hasta una tercera generación. Pablo enseñó a Timoteo. Timoteo enseña a los corintios. Pablo viene de un maestro que lo guía, que lo enseña, que lo acompaña. Ahora Timoteo guía, enseña y acompaña a la iglesia en Corinto. Cada quien cumple su rol. Pablo fue un misionero que plantaba iglesia. Timoteo fue un pastor. Y cada quien en su rol fue cumpliendo con lo que le tocaba. Aquí se puede medir que tanto Pablo como Timoteo fueron efectivos en lo que estaban haciendo para el Señor. Y nosotros debemos también medir, ¿estoy yo siendo efectivo? Cuando usted mira ahora mismo, usted dice, realmente yo he crecido en el Evangelio, yo he madurado. ¿Tengo yo la capacidad de guiar a otro? ¿Quién me guió a mí? Son preguntas que debemos hacernos. Fruto de la enseñanza de quién soy yo. ¿Estoy yo siguiendo estos patrones que dice la Biblia? Son preguntas que debemos hacernos. Yo les insto a que nos las hagamos. Y quisiera concluir con estas palabras, mis hermanos y amigos también que nos van a escuchar. La iglesia necesita cristianos fieles, personas maduras, capaces de enseñar a otros. Si nosotros caminamos solos, pidámosle a Dios que nos guíe y que nos acerque a una persona madura que nos pueda guiar. Si usted camina solo con su vida cristiana, pídale al Señor por una persona con testimonio, con la madurez, para que le pueda guiar. Y cuando usted esté listo, cuando esa obra esté completada en usted, haga también lo mismo con otro. Elija usted una persona. Cuando llegan los hermanos a la iglesia, cuando llegan las personas a la iglesia, observe a las personas. Propóngase en su corazón a ayudar a otro a crecer en Cristo. Para eso usted tiene que haber crecido. Para eso usted tiene que haber madurado. Y cada quien a su nivel. Usted no tiene que ser un maestro, un intelectual. Usted tiene que ser simplemente un hijo de Dios que conozca a Dios a través de su palabra y que tenga una vida de testimonio, porque usted vive la palabra la cual usted dice conocer. Invita a una persona a un café, a una conversación, una llamada telefónica, para que le puedas conocer. Esa persona que llega, que está quizá desorientado, acércate. Propón en tu corazón servirle y ayudarlo a crecer en su vida cristiana, ayudarlo a crecer en Cristo. Y así vamos a iniciar un camino de multiplicación en la iglesia de Jesucristo. Así vamos a cumplir con la gran comisión que tiene cada uno de nosotros aquí en la tierra. Ir por el mundo y predicar el Evangelio.
enseñándoles, predicándoles, para que se bauticen en el nombre del Señor. Y así todo aquel que cree no se pierda y pueda concebir la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas recomendaciones que nos das a través de este capítulo 4 de Primera de Corintios. Señor, tú conoces a cada uno de tus hijos. Tú conoces a cada una de las criaturas que mora en la tierra. Así es que te suplicamos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que los que estamos militando en este camino, tú nos ayudes a caminar en fidelidad y a caminar, Señor, siguiendo estas instrucciones que nos da por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser cristianos que vivamos cada vez más el Evangelio. Ayúdanos a ser creyentes, Señor, que pese a nuestras debilidades, porque las tenemos todos, podamos, Señor, tener un corazón dispuesto para acercarnos a ti, para serte fieles, Señor, donde verdaderamente tú tengas el primer lugar en nuestras vidas y no ninguna otra cosa. Señor, ayúdanos. Ayúdanos por tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.